Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Salud para Todos TV. Hoy es un día especial porque tenemos un tema que no podemos ignorar, que es la ansiedad y depresión en nuestros adolescentes. Creo que como familia, como maestros de colegio, creo que es un tema que lo vemos muy a menudo, ¿no? Sea por un familiar o por un familiar o por un amigo o etcétera, o un compañero de trabajo, vemos siempre este tema, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar solamente de la ansiedad y depresión en nuestros adolescentes. Bueno, ahora vamos a ver un poco de las estadísticas. Según MINSA, se registraron en los 6 primeros meses del año 2024 220.000 casos de ansiedad y 131.608 casos por depresión en los establecimientos de salud. ¿Qué quiere decir, no? Que la ansiedad y depresión es un trastorno de la salud mental, ¿no? Donde nuestros adolescentes, pues, se le afecta su mente, su corazón, pues, y su progreso, ¿no? Su futuro de ellos está en juego si no sabemos detectarlo a tiempo para poder prevenir desenlaces irreversibles, ¿no? Por eso Hoy hemos invitado a una gran maestra, a una profesora, a una licenciada en educación. Ella es Gloria Lynch Arena. Ella tiene su colegio que se llama César Vallejo de Caraballo y muy gentilmente nos ha aceptado la invitación para poder hablar sobre este tema, porque ¿quién más una profesora que ve muy a menudo estos casos? Todos los profesores a nivel del mundo, creo, porque este es un tema, pues, es un tema de salud pública y que lo queremos tocar aquí para poder hacer prevención, señores. Así es que compartan la transmisión, denle like y hagan sus comentarios, sus preguntas, sus aportes también para poder llegar, ¿no?, a la conclusión de que todos podemos, ¿no?, poner la mano para poder parar esto, ¿no? Entonces, bienvenida, licenciada Gloria Lynch Arenas, y gracias por estar aquí en el programa. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bendiciones a usted y al canal, que en esta oportunidad me da poder enlazarnos para poder tratar un tema muy especial. Agencia de Noticias, de verdad le agradezco también a lo que es la plataforma de Salud para Todos TV. Agradecida con usted, Isabel, gracias. No, de nada, profesora, para nosotros es un gusto y agradecimiento eterno por estar aquí para poder apoyar a los papitos que nos van a ver, en darles ciertos alcances para que ellos se puedan dar cuenta de repente si algún familiar está padeciendo de este tipo de cómo lo podemos llamar, trastorno en salud mental o alteración de nuestra salud mental. Porque hablar de salud mental es hablar de vida, ¿sí o no? Así es. ¿No? Efectivamente, estamos expuestos, sinceramente, en esta sociedad. Todos. Encontrar muchos indicios hoy en día en la juventud, más que nada en los adolescentes, aún en los niños. Es un tema muy amplio de tratar y sobre todo de mucho cuidado, doctora. Por supuesto. A ver, vamos a ver nuestra primera diapositiva, señor Luis Guevara. Ahí dice señales y síntomas de ansiedad. ¿Por qué ponemos esta diapositiva? Porque muchas veces no sabemos reconocer que nuestro hijo, o si somos profesores, docentes, que un alumno está pasando por este tipo, ¿no?, de problemas, que es la ansiedad. Ni nos salvamos si somos profesionales tampoco. Entonces, esta diapositiva es para poder aclarar
cuáles son las señales y los síntomas para poder ver, de repente, leyendo estas síntomas, señales, nos damos cuenta de repente que nuestro familiar o nuestro hijo está sufriendo por un cuadro de ansiedad, cosa que lo íbamos a dejar pasar por alto, ¿no? Entonces, eso se trata, ¿no? Este programa se trata de educar a las familias del Perú con el apoyo de los profesionales de salud, profesionales en educación, para poder cambiar todo esto, estimada Gloria. Entonces, aquí vemos varias señales. A ver, ¿qué nos puedes decir, Gloria? Bueno, los puntos que menciona, miedos y preocupaciones recurrentes. Efectivamente, las señales y síntomas en un adolescente, en los temores que ellos presentan, se ve de muchas formas, de diferentes formas, características, indicios, porque hay un campo muy abierto en un tema donde ellos presentan unas preocupaciones que a veces no lo demuestran por sus temores. En esos temores abarca el miedo, el aislamiento, la soledad. Aún se va a reflejar bastante en los adolescentes, porque es una etapa muy cuidadosa en sí, de ver cómo tratar a ellos sus emociones. Quizás un niño expresa más, quizás un niño puede expresar más, y quizás un adolescente no es muy expresivo. Sí, y es ahí. Pero este miedo se acompaña también a sudoraciones en las manos muy recurrentes, ¿no? Dolores de cabeza. Y es exagerado, ¿no? Cuando vemos de repente a un adolescente, sobre todo los maestros tienen que tener en cuenta eso. A veces salen a exponer a un adolescente, a un alumno, y el alumno está que les sale, pues, suda sus manitos, está con mucho miedo, mucho temor, y a veces uno piensa como profesor de que el alumno no ha estudiado, ¿no? No ha estudiado. Claro. Son signos que presentan. Pero si nos ponemos de repente ahora a ver esta diapositiva, pues son señales que nos está dando ya de que nuestro alumno está pasando por un proceso de ansiedad. Así es. El miedo, como usted dice, por ejemplo, en una exposición, hay muchos síntomas que pueden presentar un adolescente o un niño. Se muerden las uñas, la sudoración de las manos, en ese instante le duele la cabeza, en ese instante tiene fatiga, o sea, son reacciones que presentan por sus temores, y también la inseguridad que presentan es causa de la baja de la autoestima, ¿no? Así es, o sea, cuando nosotros vemos, pues, que aquí nos ha pasado de que de repente nuestro hijo ha regresado del colegio porque ha dicho que, ¿por qué te has venido? No, es que me dolía la barriguita, ¿no? Porque de repente tengo mucho dolor de cabeza, y otra vez regresa por lo mismo. Entonces, ahí ya son señales, ¿no? Son señales de alerta. De alerta, ¿no? De alerta, y que solo le pasa, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso, y también la dificultad para dormir. Muchas veces... El insomnio. El insomnio, pero a veces nosotros como padres, Gloria, no nos damos cuenta porque cada uno tiene su habitación, y si son adolescentes tienen su espacio, su privacidad, donde ellos supuestamente ya es hora de dormir y entran a su habitación y no sabemos nada. Y no sabemos si nuestro hijo de verdad puede dormir, puede conciliar el sueño, de repente tiene problemas para dormir, de repente recién agarra sueño a las 2, 3 de la mañana y se levanta también cansado porque no descansa. Entonces, a veces es muy difícil como padre de familia identificar eso. ¿Por qué? Porque nuestro hijo también se encierra en su cuarto, pues, ¿y cómo vamos a saber que nuestro hijo de verdad duerme profundamente, no? Entonces, eso también, pues, es algo de que a los padres se nos escapa también de las manos. ¿Cómo podríamos de repente, qué estrategias, bueno, como profesora Gloria también habrás tenido muchos casos? ¿Y cómo podemos ver eso? Porque eso es preocupante, porque mi hijo aparentemente duerme porque todas las luces están apagadas, cada uno está en su cuarto, pero ¿de verdad descansa tu hijo? ¿Alguna vez se han preguntado si de verdad duerme bien su hijo, descansa bien? Claro. La pregunta que usted me dice es sobre el descanso durante un signo que puede ser una ansiedad, una depresión, quizás... los padres no se dan cuenta por diferentes razones.
Pero el estudiante presenta, por experiencia le digo, porque llegan a veces a la institución cansados, llegan a la escuela irritados, e incluso ni siquiera manifiestan qué les ha sucedido. No pude dormir, dicen eso. Entonces, ¿dónde está el seguimiento del padre de familia? Porque lo normalizan. No, se fue a dormir temprano, pero no saben porque ahora la tecnología, los celulares y todo quita mucha parte de la comunicación y socializar como familia. Entonces ya no hay un diálogo entre padres e hijos, automáticamente todo lo han normalizado. Quiere su espacio, dicen, he escuchado. Quieren su espacio, no, es que tiene su espacio. Y ese espacio, ¿qué hace? Lo usan mayormente los adolescentes en las madrugadas, en horas de la noche. Y es un peligro latente para un estudiante o un menor de edad estar en ese momento pasando de repente una ansiedad que no ha sido detectada por el padre de familia, y ya hay un signo de alarma, que siempre se levante soñoliento, cansado, y aún estando con un equipo de repente, ¿no?, móvil, qué sé yo, computadora, y pase determinados tiempos de horarios ahí, porque son refugios que ellos buscan. Y entonces ese es el tema donde nosotros como padres debemos miscuirnos bastante con ellos en el diálogo, o de repente ejercitar el cuerpo antes de, para llegar al término del sueño ya cansados. Pero acá hay una cosa, Gloria, que una cosa muy preocupante es que nuestros adolescentes no cuentan a los padres muchas veces lo que están pasando, lo que sienten, todo lo que le está pasando, no cuenta, porque inclusive muchos padres dirán: hola hijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, y listo, ¿no? Se van a su cuarto. Entonces, ese también es el detalle, y creo que de qué manera, pues, nosotros a veces lo pasamos por alto, porque nuestro hijo nos dice que todo está bien, y le volvemos a preguntar otra vez, ¿qué está pasando ahí con la relación entre padre e hijo o padre e hijas? ¿Qué puede ser? Claro, efectivamente, vuelvo a repetir, el tema de la tecnología ha aislado mucho lo que es la comunicación, el vínculo familiar. Sin dejar de lado, yo sé que muchos se van a identificar con lo que le voy a mencionar. Hoy en día, reclamar de repente un derecho o estar quizás de repente incómodo en algo, ya no te lo dicen verbalmente los jóvenes, utilizan el medio comunicativo, que es la tecnología, el WhatsApp, los textos, y es por ahí donde expresan, y hay una frialdad. Entonces, cuando en casa no se ha fomentado o no se ha trabajado lo que es la comunicación de familia, definitivamente no vamos a poder distinguir a nuestro hijo o hija que esté pasando un momento de ansiedad. No lo vamos a poder distinguir, porque sencillamente todos están en su mundo de su rutina diaria, mecanizados al tiempo, y automáticamente perdemos la base importante, que es la comunicación. En un hogar tiene que haber mucha comunicación, y sobre todo si hay adolescentes o menores de edad, en este caso los niños, porque ellos también necesitan, los niños también sufren de ansiedad, pero no son detectados porque el papá o la mamá suelen decir: no, son sus berrinches del momento, no, es que ya está acostumbrado así, pero ellos llaman la atención de una manera distinta. El adolescente se aísla, toma decisiones ya muy personales, equívocas, lógicamente, pero pasa. Entonces el padre de familia, ¿qué tiene que hacer? Ser un papá comunicativo, darse su tiempo, horas de trabajo, pero darse un tiempo para poder trabajar esa área familiar de convivencia con su hijo o hija. También involucrarse también en las cosas educativas, estar dentro de las áreas educativas con sus hijos, participar, miscuirse, y ahí va a ir detectando cuáles son los filtros que tiene, cuál es la sociedad que está al entorno de mi hijo. La primera sociedad que tenemos, pues, ¿no?, de ser menores de edad, es la escuela. Directamente en la escuela. Y si el papá no aprendió a convivir también dentro de la escuela, como en las fechas cívicas, en las actividades escolares donde se les invitan, automáticamente no voy a saber si mi hijo es un hijo que se desarrolla, se desenvuelve, es tímido, es vergonzoso, qué le está pasando. Yo soy su fortaleza, yo le tengo que dar a mi hijo la seguridad porque soy papá, soy mamá. No es el trabajo solamente del maestro ni de la docente. Es el trabajo de nosotros en equipo.
Y eso es lo que se ha debilitado en estos tiempos. Definitivamente las escuelas carecen de eso. Sí, acá voy a leer, Gloria, unos comentarios que nos ha puesto. Peggy Lynch nos dice, genial. Un saludo para Elio Mafia Boy, nos dice, excelente docentes. Elio nos vuelve a decir, buen tema. Daniel Lynch nos dice, excelente. Yolay Uriarte Sánchez nos dice, es muy importante, claro que sí. Paula Callejas nos dice, interesante. Fernando nos dice, saludos. Y Ernesto nos da muchos aplausos. Y Fernando RD nos dice, ¿qué le puedes decir a Fernando? Gloria dice, me cuesta dormir temprano, no sé a qué hora le llamaré el temprano, ¿no? Y Helio Mediaboy nos dice, interesante. Un saludo para Rosa Aparicio que nos está viendo. Y Ilman González también, un saludo para ti. ¿Qué nos puedes decir? Hay que contestarle a Fernando, me cuesta dormir temprano. Bien, bueno, contestando a la pregunta de Fernando, dormir también es un hábito de tenerle a nuestro cuerpo directamente establecer, ¿no?, horarios de convivencia durante el día. Soy partícipe de decir que en el adolescente tiene que tener rutinas, trabajar rutinas durante el día. Y si no hacemos un hábito de poder conciliar el sueño, definitivamente se va a hacer algo rutinario, es parte el cuerpo se adapta. Pero para poder también dormir temprano, tienes que sí o sí trabajar tu horario de despertar temprano. Porque si levantas temprano, haces tu actividad de tomar una buena alimentación, sigues con tus siguientes actividades y posterior a ello te tienes que programar. La distracción lo tienes que dejar después. ¿Y cuáles son las distracciones que hoy en día ha mecanizado todo? Son los medios, por ejemplo, los celulares, los juegos también, esos juegos que hoy en día han distorsionado mucho la mentalidad de los chicos. ¿Por qué? Porque es una distracción que es ahí, perenne. Y obviamente se hace como una adaptación, te adaptas. Es como un vicio, diría yo, algo así, que algo ha enviciado el cuerpo del ser humano hoy en día y automáticamente te quita. Y no dormir no fortaleces tus neuronas, debilitas mucho el tema de tu sistema nervioso. Entonces tienes que programarte, hacer actividades deportivas, cansar a tu cuerpo en algo sano. Porque si no lo cansas en algo sano, lo debilitas en cosas que no te van a dar estabilidad emocional, te va a dar ansiedad, te va a dar inquietud, te da esa ansiedad por hacer actividades, pero no identificas como qué. Es lo que yo puedo identificar en muchos muchachos porque dicen, no puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? No sé, pero ¿a qué hora te levantaste? 10 de la mañana. Entonces, por lógica, no vas a poder dormir, pero si haces una actividad de rutina, entonces 9 de la noche, yo creo que 10 de la noche es lo fundamental, descansar, para que 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana ya tu cuerpo está activo. Y el descansar tus 8 horas es lo más sano que puedes darle a tu cuerpo. Y también recuerda que si duermes muy tarde, envejeces también a tu cuerpo. Sí. Envejeces mucho tu cuerpo, tu sistema nervioso, tus órganos, influye muchas cosas, Isabel. Qué bien, y también tenemos una baja autoestima en la ansiedad, baja autoestima y bajo rendimiento también nos dice escolar. Entonces, esas son unas señales, ¿no?, que tenemos que ver los padres, ¿no?, la baja autoestima y el bajo rendimiento. Pero ese bajo rendimiento no siempre también ocurre. Porque hay niños muy responsables, pero tienen ansiedad. Sí, bueno, en lo que es la baja autoestima, resalto eso. Sinceramente he podido observar la baja autoestima en muchos niños que se asemeja mucho también a la inseguridad que ellos presentan. Entonces, cuando tienes una baja autoestima no puedes ni socializar con tus propios compañeros. No te sientes capaz de distribuirte con ellos en equipo, de repente en una actividad deportiva o aún en la familia, te aíslas. Y muchas veces he escuchado a padres de familia que dicen, no, es que ella es tímida o él es tímido. Él es así, su carácter reacio, pero no es así.
yo creo que el ser humano no hemos nacido para ser así. Nosotros somos espontáneos, abiertos, capaces. Entonces, cuando un padre de familia me expresa eso, yo digo, ¿por qué limitamos a nuestros hijos en una actitud o en algo que estamos observando que no debe ser? Siempre hay que levantarles autoestima a nuestros hijos. Tú puedes, yo confío en ti. Si te equivocas, yo estaré contigo para darte la mano. En las veces que tú necesites, yo estaré contigo, porque siempre el soporte y la base fundamental es la familia. Si la familia carece de estar participando o ayudando a nuestro adolescente, niño, definitivamente vamos a perder. Vamos a perder la baja autoestima que está desarrollándose en cada niño, en cada adolescente. Entonces, eso también lleva a las consecuencias del rendimiento escolar, porque muchas veces sienten que han estudiado, pero llegan al momento del examen y definitivamente se bloqueó su mente y no desarrollan y se sienten inseguros. Dicen, no lo puedo hacer, no voy a poder hacerlo. Y no se sienten en la capacidad porque no hay una seguridad. Así te equivoques, de eso se trata la vida, equivocarse para seguir aprendiendo. Y como usted decía, Isabel, hay muy buenos en rendimiento académico, pero presentan otras debilidades. Y una de ellas, por ejemplo, son ansiosos, pero dicen, sí sé, pero no lo voy a hacer, porque ahí está la baja autoestima, está su inseguridad que ellos presentan. Efectivamente. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver ahora sobre señales de la depresión, ¿no? Que es otra cosa también, ¿no? La es depresión. Un tema muy fuerte. Claro, la depresión, muchos dicen, a veces, en alguna oportunidad nuestras hijas, sea adolescentes o adultos, ya jóvenes, nos ha contado, mi amigo se puso mal porque sufre de depresión, ¿no? Y lo dejamos así. Lo normalizan. Lo normalizamos, pero no es. La depresión no es para poder normalizar, porque es algo que tenemos que tener mucho cuidado y saber también hacer un diagnóstico con tiempo para poder prevenir consecuencias irreversibles también. Una de las características que puedes decir a estas señales de depresión, Gloria. Bueno, Isabel, en la experiencia que he podido llevar en este campo académico, trabajando con adolescentes, el campo depresivo es muy amplio y sinceramente para mí hay muchas características de descubrir a un adolescente con depresión. Lo primero es definitivamente se aísla, también deja de participar, de inmiscuirse en las cosas de repente sociales o familiares. Segundo, toma decisiones inadecuadas. Sabemos que estamos expuestos hoy en día con tantas cosas que la sociedad está presentando negativas para los adolescentes y fácil, ¿no?, de tomar. Tienen pensamientos de autolesionarse y a veces hay indicios. Cuando se quedan muy callados, a veces puedes tú de repente decirle o llamarle la atención a tu menor hijo y ellos en vez de contestarte se refunden en su aislamiento y tienden a autolesionarse a sí mismos y lo normalizan porque como el papá, la mamá no está atento, definitivamente jamás se va a dar cuenta qué está pasando con su menor hijo. Entonces, los dolores de cabeza constantes que ellos tienen, los dolores estomacales, como también lo habíamos dicho anteriormente, tienen una tristeza, lloran por todo, están totalmente ellos agotados de la vida, cuando ni siquiera lo han aprendido ni a vivir, ¿no? Todo les parece negativo, tristes, sollozos. Le llamas la atención, sienten que el mundo se les derrumbó y somos el peor papá o la peor mamá del mundo. ¿Por qué? Porque también nosotros como padres no hemos sabido identificar para poder llegar al punto. Porque muchas veces el menor puede estar pasando una ansiedad, una depresión. Y cuando está en una depresión, llamar la atención o corregir a gritos o con ofensas, no lo vas a solucionar, vas a llevarlo a cavar más su abismo. Pero si llegas
y dialogas de una manera adecuada, vas a ganar ese espacio con tu hijo. Lo vas a traer a ti para darle la confianza y vas a rescatar y levantar la autoestima en tu hijo o hija. Entonces hay muchos indicios que ir descubriendo porque todos los chicos no presentan las mismas características, pero sí se nota que las mayores son así, ¿no? Muy llorosos. Sí, todo pues, llora. Y triste, ¿no? Muy tristes, inseguros. Bueno, sí, lo que te quería presentar es una historia de Valeria que va a contar pues su historia que está pasando y vamos a poder ver qué es lo que está pasando con ella, si es una ansiedad, si está pasando por un cuadro de depresión. Entonces ella nos va a contar su historia porque necesita ayuda, está pidiendo ayuda a gritos. ¿Y quién mejor que nosotros, que tú como profesora, ¿no? Podamos de repente guiarle para que tome las medidas preventivas con su familia, ¿no? Para que puedan salir adelante. A ver, por favor, con Hola, me llamo Valeria, tengo 15 años y curso el 4º año de secundaria. Todos los días me levanto con un peso en el pecho, como si llevara una mochila llena de piedras que nadie más puede ver. En el colegio sonrío, hago mis tareas, saludo a mis amigas, pero en realidad, por dentro me siento vacía, como si no hubiera nada en mí. Hace meses que ya no tengo ganas de comer, las noches se me hacen eternas porque no puedo dormir, y cuando lo logro, despierto con más cansancio. Mis notas comenzaron a bajar, pero los profesores solo dicen que estoy distraída o que debo esforzarme más. Nadie me preguntó nunca cómo me sentía de verdad. Una vez, en clase de matemáticas, me puse mal. Me sudaban las manos, no podía respirar bien y sentí que iba a desmayarme. El profesor pensó que estaba exagerando porque no quería dar mi exposición. Me dolió mucho, porque yo solo necesitaba que alguien se diera cuenta. En mi casa tampoco lo notan. Mis papás trabajan todo el día y cuando llegan me preguntan rápido cómo me fue, y yo siempre respondo, bien. No quiero preocuparlos, pero la verdad es que cada día siento que me hundo un poco más, como si me estuviera apagando en silencio. A veces tengo ganas de desaparecer. ¿Qué puedo hacer para sentirme bien? Hola, me llamo Valeria. ¿Qué puede hacer, dice Valeria, para sentirse bien? Este es un caso, creo, que se repite muchas veces, ¿no? Sí, es un tema que he podido de repente en el camino comprender. Bueno, te comento, Isabel. En este caso, yo puedo observar que hay una ausencia familiar, en primer indicio. Segundo, como expresa Valeria, siente un vacío dentro de ella. ¿Por qué? Porque se ha hecho una rutina tan grande en casa, el tema del enfoque de trabajo, ¿no?, de los padres, y prácticamente nosotros como adultos o como padres pensamos que traer el dinero suficiente al hogar es suficiente y eso da todo, llena todos los vacíos que están a nuestro entorno, ¿no? Lamentamos mucho a veces cuando ya las consecuencias vienen con más gravedad. En este caso, Valeria siente mucha soledad en ella, siente que tiene muchas personas a su alrededor, pero como si no los tuviera ningunos. Y eso ocurre porque se perdió la comunicación. No hay comunicación. ¿Qué deben hacer los papás? En este caso, por ejemplo, en Valeria, tomarse. Yo sé que el trabajo no es de lunes a domingo. Hay un día donde tienen que dedicarse especialmente a llenar esos vacíos del adolescente. Entonces, cuando uno realmente sabe identificar y sabes cuál es el propósito de tu labor como padre, lo vas a poder identificar rápidamente. Sabemos que nosotros no estamos preparados para la vida, pero el día a día nos prepara. En este caso, Valeria, ¿cómo puede solucionar si ella no tiene la confianza de dirigirse a sus padres? Porque piensa que si les va a tomar un tema, una plática con ellos, le van a decir, estoy ocupado, otro día. Ya vienes con tus cosas, porque así respondemos a veces. Y obviamente le da esa inseguridad al adolescente de recurrir a ellos. Y el factor principal, nosotros somos familia.
Y como familia tenemos que estar observando qué tanta calidad de vida le estamos dando a nuestros hijos. Todo el trabajo que tenemos es básico, está cubriendo todas las necesidades. Entonces, Valeria dice que carga una mochila, como si cargara piedras. Entonces, es porque siente ella el peso de la vida, a pesar que no lo está viviendo aún, a pesar que ella todavía no tiene sus propios problemas, pero ella siente que ya carga muchos problemas. Entonces, para la edad que ella pueda tener, 14 años, imagínense, es la etapa del descubrimiento a la vida y puede pasar muchas cosas. A mi criterio, yo opino aquí que la mejor solución para ella es romper esa barrera. ¿Y cuál es romper esa barrera? Dirigirse a sus padres. Papá, te necesito que me escuches, yo me siento de esta manera. Ustedes no me dan el tiempo, necesito que ustedes se dediquen conmigo. Y en fin, esta niña cuántas cosas debe cargar, ¿no? Hasta el enamoramiento, de repente lo tiene inseguro, porque es parte del descubrimiento a partir de los 14 años. Y si no hay la confianza básica, toman las malas decisiones. Así es, Isabel. Entonces, para mí siempre, nunca voy a cambiar mi opinión en decir que la comunicación es la base fundamental en un hogar y el que rompe todo vínculo de ansiedad y de depresión. Porque si no hay, imagínense cómo acudimos a un especialista para que nos ayude. Exacto, si eres adolescente tienes que hablar, contar a tus padres lo que te está pasando, no quedarte callado. Y a los padres, pues, saber oír. Escuchar, acompañarlos. Y los docentes también acompañarlos y escuchar a los alumnos también, porque también lo que no tienen en casa de repente hay que tener empatía. Muchas veces somos sus padres. Y parece mentira, a veces a los profesores nos cuentan todos sus problemas que tienen, ¿no? Y cuando uno le habla al padre de familia como un tema de confianza, el papá lo normaliza. No, eso no pasa en casa, esto. Entonces, imagínense a dónde acudimos. Eso, y también pues los padres ayuden con terapia, con un profesional, con un psicólogo. Es muy necesario para poder proteger a su hijo, para que pueda liberarse de ese miedo. Es una carga que ellos llevan. Claro, ¿no? Entonces, para que ellos se puedan sentir bien y no pues su futuro no se vea truncado también. Efectivamente, porque ahí vienen los embarazos no deseados, vienen las malas decisiones, ¿no? Que muchas veces cargamos con la sociedad, ¿no? El tema de las drogas, las malas amistades, en fin. Entonces, cuando ya estamos en ese vínculo, en ese proceso, ¿qué hace el padre de familia? Simplemente busca un culpable. ¿Y cuáles son? El colegio, la sociedad, mi comunidad, pero no nos identificamos nosotros que hemos fallado. Sí, Gloria, de verdad que lo que pasa a Valeria creo que le está pasando a muchos jóvenes hoy en día, pero eso no es todo. Ahora tengo a María, que es nuestra segunda invitada, que ella nos va a contar la historia que ha pasado también. Entonces vamos a escuchar, presten atención, María, que puede ser un caso que de repente lamentablemente algunas padres puedan haber pasado por eso, ¿no? Entonces, a ver, adelante con nuestra invitada María para que nos cuente su historia. Vamos a prestar atención. Hola, soy María, madre de un adolescente de 16 años. Siempre pensé que lo conocía bien, que con solo mirarlo podía saber cómo estaba. Pero me equivoqué, y ese error casi me cuesta la vida de mi hijo. Él siempre fue callado, pero pensé que era normal, que era parte de la adolescencia. Pasaba mucho tiempo encerrado en su cuarto, y yo lo justificaba diciendo, está con sus tareas, está jugando en la computadora. Nunca imaginé que estaba luchando con sus propios pensamientos. Una noche, al regresar del trabajo, lo encontré en el suelo de su habitación. Había intentado quitarse la vida. Ese momento fue el más doloroso de mi existencia. Lo llevamos de inmediato al hospital y, gracias a Dios, sobrevivió. Ahí fue cuando los médicos me dijeron, su hijo sufre de depresión desde hace tiempo. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Cómo es que no lo vi? ¿Cómo es que no me di cuenta de sus silencios, de su mirada triste, de las veces que decía que no valía para nada?
Yo siempre estaba ocupada, trabajando, cocinando, corriendo, y cuando le preguntaba cómo estaba, su respuesta era siempre la misma, bien. Y yo me quedaba tranquila con eso. Hoy me duele admitirlo, no lo escuché de verdad. No estuve atenta. Pensé que todo era parte de crecer, de la rebeldía adolescente. Pero no, mi hijo estaba pidiendo ayuda a gritos con su silencio, y yo no lo escuché. Esa historia de María que nos ha contado que es lamentable y creo que hasta qué punto de repente podemos llegar como padres de repente no darnos cuenta y que cuando nos damos cuenta lamentablemente haya pasado algo, ¿no? Que nos podemos lamentar. Sí, Isabel, en este caso, la mamita, pues, María, ha prácticamente normalizado todo. Si nos damos cuenta, ha dejado que su hijo tenga su propio espacio y sus propias ocupaciones. ¿Cómo un menor de edad va a tener sus propias ocupaciones que no están dirigidas por nosotros como padres de familia? La ocupación de un estudiante o de un menor de edad es obviamente tus tareas, levantarte temprano, ¿no? Y obviamente tus alimentos del día, a dónde vas, con quién socializas. Pero si yo lo normalizo todo, y como le ha pasado, nunca me voy a percatar qué es lo que está pasando. No es normal que un adolescente te diga, ¿cómo estás? Le preguntas y te diga, bien, 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 bien. Es que jamás una persona va a estar siempre bien. Algo va a suceder durante el día. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿No? Mamá, me voy a pasear por ahí con alguna compañera, tengo una reunión, de repente una tarea, qué sé yo. ¿Y cómo te fue? No, es que esto sucedió, pero cuéntame, miscúyete con tu hijo. Tienes que estar atenta siempre. Uno como madre tiene que tratar de estar al 100% para vuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando llega la alerta mayor, ya no es posible a veces, muchas veces, bueno, como dice María, gracias a Dios que tuvo la oportunidad de rescatar su vida de su hijo, porque lo hubiera perdido. Entonces, en este caso siento decir que María nunca tuvo a su hijo cerca, lo tuvo lejos, porque nunca se percató, todo lo normalizó dentro de su hogar. Entonces, por lo que veo, nunca un estudiante o un adolescente va a estar todo el día con un celular, por ejemplo. Y digamos que sucede, tienes que estar pendiente. ¿Qué estás viendo? ¿Y de qué juegas? ¿Y con quién conversas? Porque por ese medio puede haber un choque rebote de emociones. No sabes con quién se está relacionando. Lo otro también, ¿por qué se encierra tanto en su cuarto? Digamos que no lo usa el equipo de celular. Pero ¿por qué tanto está en la cama, tapado? Quizás ni llora, pero ¿por qué duerme tanto? ¿No? ¿Por qué no socializa? ¿Por qué no se relaciona? Porque un niño sano o un adolescente sano en sus capacidades sale, entra, y mamá, ¿cómo estás? Se siente su energía. Se siente esa energía que está vibrando, ¿no? Entonces, yo vuelvo a decir que la comunicación es muy importante. Entonces, María, ocupada en sus quehaceres, desligó esa etapa que tenía que estar filtrando en cada momento el desarrollo de su hijo. Entonces, sinceramente, a veces los estudiantes lo reflejan también eso en la escuela. Pero ¿qué pasa cuando el padre de familia llega a una citación para que se acerque a la escuela y no acude? Vuelve nosotros a darle muchos de repente indicios, señor, ¿qué ha pasado? ¿No? Con aquel estudiante, mire, esto está sucediendo. No tengo tiempo, dicen. No puedo, tengo que trabajar. Y dígame usted, ¿qué tiene que hacer la docente? ¿A dónde va a recurrir? Usa sus armas o sus medios que puede tener a su alcance para poder ayudar al adolescente. Entonces, en este caso, si no hay apoyo del papá, la mamá en casa, no vamos a poder llegar a una conclusión en este caso. Y en el caso de María, yo le recomiendo que como madre tiene que estar más pendiente, dialogar mucho con su hijo, enfatizar el afecto.
bastante. Aún los varoncitos, ellos son muy afectivos, pero a veces no los demuestran ellos porque se sienten como que, no, yo soy un hombre, ¿no? Pero no es así. Ellos son los que más necesitan porque por genética, creo yo, las niñas sí son afectuosas, ¿no? Son bien apapachadoras, ellas se acercan y todo, pero a veces los varoncitos no son así. Entonces, María tiene que tomar mucho... Siempre un abrazo. El abrazo quiebra, ¿no? Exacto, las palabras dulces. Creo, te amo, hijo. Las veces que sea posible, ¿no? Para poder romper te amo, claro. Eres mi mejor hijo, confío en ti. Esas son las palabras. De la nada como, que salga espontáneo. Como decimos en la escuela, las palabritas mágicas ayudan. Ya, Gloria, ahora, ¿qué hacemos en un episodio de ansiedad de un alumno? ¿Cómo se maneja eso? Porque a veces sucede eso en universidades, que una compañera ve a su amiguita con un ataque de ansiedad y no saben cómo reaccionar, no saben qué hacer. Bueno, en una oportunidad sucedió donde pasó algo similar y ahí se ve la comunidad educativa, que son los jóvenes, los compañeros, ahí se ve el afecto del compañerismo, ¿no? Muchos van a rechazar, van a murmurar, porque es lo primero que se da, ¿no? Murmurar, hablar de repente, ¿no? Susurrar cosas que no tienen sentido. Pero he podido observar en alguna oportunidad que todos son empáticos. Entonces, cuando tú vienes y te acercas en un momento de ansiedad de algún adolescente, porque nos pasó en una oportunidad, en la experiencia que tengo, todos se ponen en un equipo, todos los adolescentes, profesores, dejan todo, paralizan todo, y es ahí donde el estudiante se da cuenta que es importante. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Porque hay cuadros depresivos donde se les baja la presión. Sí, automáticamente se descompensan. Se desmayan. Se desmayan. Entonces, cuando sucede eso, obviamente los primeros auxilios básicos, ¿no? Saber, le damos la asistencia y posterior a eso viene el afecto. Y cuando viene el afecto, la persona que está pasando ese cuadro automáticamente empieza a desbordar sus sentimientos. Primero viene el llanto y después viene ese quiebre de dolor que siente, y uno como docente lo siente. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, ¿quieres hablar? Y dicen que sí. Y allí empiezan a veces a soltar ciertas cosas que cargan, que a veces los padres desconocen. Entonces tenemos que tener bastante empatía en ese aspecto para poder ayudar en un momento así. Estar preparados emocionalmente para recibir algún ataque de ansiedad dentro de las escuelas, aún en el hogar, ¿no? Preparados todos, hasta los mismos alumnos también, ¿no? Todos, socializar. Porque es tan importante la empatía en ese momento. En estos tiempos se está dando mucho, Isabel, este tipo de casitos es muy fuerte. A ver. Sí. Ya. Entonces, quiero que, Gloria, ¿hay preguntas algo? Quiero que te dirijas al público, Gloria, para que te dirijas a ellos y des una consejería. ¿Qué le puedes decir a nuestro público que nos está viendo sobre este tema que es muy importante para que todos participemos y tomemos conciencia de lo que significa la prevención de la ansiedad y la depresión? Bien, dirigirme a cada uno de los padres de familia, en primer lugar, concientizarlos que no todo lo normalicen dentro de su hogar. La primera base es el hogar. El hogar es la base fundamental para que ustedes, padres de familia, sepan cuáles son los indicios que sus hijos están padeciendo. Posterior a eso, siempre estar frecuentando las escuelas, comunicarse con el docente y observar durante mañana, tarde y noche qué es lo que hacen sus hijos, quiénes son su entorno, con quiénes se relacionan, cuál es el diálogo, cuál es la comunicación que ellos llevan. No, mi hijo es así, él no se comunica, él no habla con nadie, queremos conversar con él, pero no. Entonces, ese ya es un indicio de que se está aislando. Ya. Así es, Gloria. Gloria, te agradezco muchísimo. Lamentablemente el tiempo en la televisión es oro.
Y así es que nos estamos despidiendo. Gloria, agradecerte eternamente y esperándote la próxima semana también aquí. Y quiero agradecerte enormemente a nuestro público que nos ha visto, que ha hecho comentarios, a Virjud Valdivia y al Gilberto Díaz también, que les da felicitaciones. Gracias, Miss. Y nos despedimos pues hasta la próxima semana. Bye. A ambos lados, ambos lados, bye. Muy agradecida. Chao. Gracias, Gloria. Gracias. Chao.